Vamos a, hermanos, a abrir la palabra de Dios y estamos estudiando el libro Apocalipsis, capítulo 4 y verso número 6. Gloria a Dios. Antes de entrar en detalles acerca del verso número 6, que en realidad se habla o se empieza a hablar acerca de los 4 seres vivientes. Y antes de entrar en detalles sobre estos 4 seres vivientes, quiero mencionar ahora y mostrar en el proyector lo que es la piedra de jaspe. Ahí pueden ver dos tonalidades en la proyección. La piedra de jaspe, tono rojizo con líneas negras, ¿verdad? Lo que aparece ahí a la par es una cascada natural y que está conformada prácticamente de esta piedra de jaspe. Esta piedra aparece acá en el capítulo 4, ¿verdad? En el verso número 3, cuando dice la escritura: y el aspecto, ¿verdad?, del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe. Luego aquí tenemos también lo que es la piedra de cornalina. Si ven, los tonos rojizos vuelven a conservarse, solamente que en este caso las líneas no son tan negras, sino que vienen siendo un poquito más rojas en algunos casos. Esa es la piedra de cornalina. Ahí hay una diadema, un collar que es fabricado de esta misma piedra. Luego aquí también en el verso número 3 del capítulo 4 de Apocalipsis dice que también, ¿verdad?, era semejante tanto a la piedra de jaspe como a la piedra de cornalina. Y luego habíamos estado hablando también cuando decía que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda, ¿verdad?, está aquí. Esa es la piedra natural. Y luego por ahí hay unos diamantes ya decorativos del color de la forma de la piedra de esmeralda. El color es verde. Ese es el color de la esmeralda. Entonces esas son las piedras, para el color rojizo, color verde se conserva en esta piedra esmeralda, y el rojizo en la cornalina y en la piedra de jaspe. Luego estuvimos hablando también sobre los 24 ancianos que estaban en el trono. Hablamos también de los relámpagos, de los truenos, de las voces. Hablamos también de las 7 lámparas de fuego, que dice aquí la escritura que son los 7 espíritus de Dios. Y luego menciona también que había delante del trono como un mar semejante al cristal. Aquí tenemos lo que es el cristal. No traje por ahí algo, un anillo o una prenda, sino que ahí está la piedra al natural, lo que viene siendo la piedra de cristal. Ahora imagínense un mar, ¿verdad?, que tiene la tonalidad, la apariencia en color, ¿verdad?, en aspecto semejante a lo que estamos viendo relacionado con el cristal. Eso es lo que menciona aquí las escrituras en el verso número 3 del capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces ahora, hermano, pasamos a lo que es los 4 seres vivientes, que comienzan del verso número 6 hasta el verso número 8 de este capítulo 4. Se describen, ¿verdad?, las características que estos 4 seres vivientes tienen. Dice entonces, leamos
Apocalipsis capítulo 4, verso número 6. Dice la escritura: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Dice: y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Vamos a leer verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, desde el verso 6 al verso 8 tenemos una descripción de lo que Juan mira en estos 4 seres vivientes. Recordemos que Juan, ¿verdad?, está describiendo en su visión las cosas que están alrededor, y que en el centro está el trono, ¿verdad?, y que en el trono hay un ser, ¿verdad?, que lo ocupa, que se sienta exclusivamente en ese trono. Dentro de las figuras que quiero mostrarles, se va a ver ahí un poquito borroso, pero esa es una imagen común, diría yo. Habrán otras imágenes, otros dibujos, pero este es el que es semejante al león. ¿Se recuerdan a ver si se nos quedó los cuatro seres vivientes? El primero, ¿verdad?, es semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro. El tercero, ¿cómo? El rostro de hombre. Y el cuarto, viene el águila. Entonces, ahí están, ¿verdad? Aquí, hermano, como usted ve en la figura, prácticamente usted, al ir al pie de la letra, al pie de las letras, ¿verdad?, de la palabra, prácticamente uno conforma una imagen deformada, ¿no? Porque tiene alas, tiene, ¿verdad?, el rostro del león, tiene los ojos. Entonces tiene que jugar, ¿verdad? Aquí diríamos el artista, ¿verdad?, está jugando. Sería quizás un poco más factible, ¿verdad?, que Juan hubiera dibujado lo que estaba viendo y decir, ¿verdad?, así era, ¿verdad? Entonces, pero la descripción, ¿verdad?, la descripción es un poco corta, ¿verdad? Porque alguien que es artista, y usted le dice, bueno, el león, las alas y los ojos, muchos ojos, ponle 200 ojos. Entonces el artista tiene que ver, bueno, los ojos, en qué parte de los pies, de las orejas, ¿verdad? Los ojos poner ojos en la espalda, ¿verdad?, no tiene sentido, pero son 200 ojos y hay que jugar con 200 ojos, hay que ver dónde se le pone. Entonces, la figura es representativo lo que están viendo, ¿verdad? Hay otras personas que lo dibujan y le dan otra apariencia. Por ejemplo, los colores que están viendo ahí es una apariencia, una semejanza, ¿verdad? No necesariamente es así como lo están viendo, pero es una imagen para tener un poco de idea, ¿verdad? Está el león, están las alas, y dice que cada uno de los seres, ¿verdad?, estaba lleno completamente, ¿verdad?, de ojos. No da una descripción exacta, sino que dice por todos lados. Quiere decir que, pues, de este lado, de este lado, de este otro lado, de aquí atrás, de aquí arriba, o sea, ojos por todos lados. Entonces, esto es en el primer ser viviente. Luego el segundo, ¿verdad?, vemos ahí
un becerro, bueno, quizás este becerro tiene cuernos de buey, ¿verdad? Muy, muy largos, pero ya les voy a explicar por qué está así. Luego, ahí están las alas, ¿verdad? Ahí se ven como unos puntitos, como que fueran negros, ¿verdad? Pero que en realidad esos son los ojos. Esos son los ojos diminutos, ¿verdad? Que están por todos lados del cuerpo, en este caso de la figura del animal. El tercero, vemos un rostro de hombre, pero con las alas, ¿verdad? Entonces aquí se le está dando cuerpo, ¿verdad? Cuerpo de un hombre, y el hombre pues no camina como los animales, sino que está parado sobre sus dos pies, y al tener alas pues prácticamente el cuerpo del hombre se le ha puesto más plumas, ¿verdad? Más como que fuera un ave, pero en realidad pues aquí el dibujo se mira un poquito, ¿verdad? De esa manera, como que fuera un ave con cuatro alas y el rostro de hombre, pero que en realidad es más que todo representativo. Y ahí están los ojos, no se mira aquí están los puntitos negros como los otros. Y luego viene acá el cuarto ser viviente, el cual es semejante a un águila. Fíjese, en este caso a un águila, ¿verdad? Volando. Bueno, una cosa es que el águila esté parado, ¿verdad? Y otra actividad es que esté en el aire volando. Entonces ahí está representado lo que es el águila, y aquí se ven nuevamente los puntitos negros, ¿verdad? Que representan los ojos por todos lados. ¿Qué impresión tienen ahora de estos cuatro seres vivientes? Bastante interesante, ¿verdad? Vamos a entrar en muchos detallitos de estos cuatro seres vivientes, para que al final tengamos una idea de qué es lo que el Señor, ¿verdad?, le está mostrando a Juan en esta visión de los cuatro seres vivientes. Recordemos que en la visión, después de entregar los mensajes a las 7 iglesias, todo se está enfocando en lo que está alrededor del mismo trono del Padre. Entonces aquí tenemos ya el último, ¿verdad? El que es semejante al águila volando. Bien, vamos a mencionar algunos detalles para poder tocar los cuatro seres vivientes, detalles que son muy, muy importantes para tenerlos en cuenta. Yo le he puesto a esto lo que es los métodos de interpretación del lenguaje de Dios. El Señor, hermanos, habla, lo voy a decir de esta manera, de dos formas o en dos direcciones. Muchas veces habla en una dirección, muchas veces habla en otra dirección. La primera forma o la primera dirección es cuando el lenguaje de Dios es un lenguaje que se entiende, no necesita interpretación, no necesita explicación. Lo que Él está diciendo, ¿verdad?, es algo que se entiende, se comprende, algo muy, pero muy, muy, muy fácil. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Qué palabra del Señor o de Dios nosotros pudiéramos mencionar? Que voy a mencionar esto.
Por ejemplo, cuando el Señor le habló a Juan el Bautista, cuando le habló a Juan el Bautista, y le dijo que cuando viera descender sobre aquel personaje el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese era el que bautizaba en el Espíritu Santo y fuego, y obviamente él era el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces, la forma en que Dios le habla a Juan en ese momento, a Juan el Bautista, no requería interpretación. Era un mensaje, era un lenguaje muy, pero muy sencillo, muy práctico, muy fácil de comprender. Entonces Juan, ¿verdad?, en su ministerio, predicando, bautizando, él tenía que estar pendiente que cuando viera esa manifestación de que el Espíritu Santo descendía sobre alguien, ese era el cual Dios le había hablado anticipadamente. Entonces ahí, ¿verdad?, en esa forma que Dios le habla a Juan, no se necesita algún intérprete, ¿verdad?, alguien de por medio para que venga y explique, sino que todo eso está bien claro. ¿Me entiende esa parte, hermano? Eso es, ¿verdad?, muy sencillo, muy sencillo. Ahora, la segunda manera o la segunda forma en que Dios habla es la parte más difícil, la parte complicada, porque muchas veces el Señor habla usando figuras, usando símbolos. Muchas veces Él habla en otro tono, donde realmente, o diría yo, obligatoriamente, se necesita que haya una interpretación o que haya una explicación para saber y conocer qué es lo que Dios está dando a entender en ese momento. De esta segunda parte, ¿verdad?, yo le he puesto cuando Dios habla de una manera enigmática. Quiere decir que es algo que está incompleto, es algo que es misterioso, que hay que investigar, hay que indagar, hay que sondear, hay que profundizar para encontrar, ¿verdad?, para encontrar la clave, para encontrar la frase correcta. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, ¿verdad?, Nicodemo, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo en ese momento lo tomó, ¿verdad?, tomó el lenguaje del Señor de una manera literal, diríamos de una manera idealista, en el sentido que Nicodemo entonces pensó, bueno, me tengo que hacer pequeño o así grande, tengo que meterme al vientre de mi madre para que después vuelva a nacer, porque el Señor me está diciendo que vuelva a nacer. Entonces se sabe que cuando alguien nace porque ha salido, ¿verdad?, del vientre de su madre, entonces si dice el Señor que tengo que volver a nacer otra vez, entonces pues ¿cómo me meto al vientre de mi madre siendo ya grande? ¿O será que habrá algo para hacerme pequeño? Entonces Nicodemo estaba luchando, ¿verdad?, porque estaba interpretando el lenguaje, la manera de Dios que estaba hablando de una forma literal, idealista, como está ahí escrito. Pero el Señor le dijo, no es así. No vas a interpretar, no me tienes que interpretar, ¿verdad?, la manera literal. Estoy hablando en un sentido figurado, en una manera simbólica. Es decir, vas a nacer de nuevo, pero va a ser en el área espiritual. Es decir, ¿verdad?, vas a arrepentirte de tus pecados para volver a nacer de nuevo, vas a tener una nueva vida. Entonces, ¿verdad?, de eso le estaba hablando el Señor. Ahora, Nicodemo no le entendía completamente, ¿verdad?, y parece que le costó un poquito, ¿verdad? Y sin embargo el Señor le recalcó y le dijo, ¿verdad?, ¿cómo tú, siendo un principal maestro entre los judíos, no me entiendes? Y bueno, para el Señor era lo más sencillo, estas cosas tan básicas. Ahora, ¿qué tal si te hablo de cosas más difíciles de comprender?
no me las vas a entender nunca, digo. Entonces, hermano, Dios habla en dos maneras. Una manera bien clara y en otra manera que se necesita interpretación. Ahora, por ejemplo, ¿se recuerdan de Moisés? ¿Se recuerdan de Moisés que el Señor, cuando le habló a Moisés, le dijo a Moisés en qué forma le iba a hablar a él? ¿Quién se recuerda? Vamos con la primera pregunta de este día. ¿Quién se recuerda cómo fue que el Señor le dijo que le iba a hablar a Moisés? ¿De la forma entendible, verdad? ¿O de la forma figurada? ¿Cuál de las dos formas el Señor le dijo que le iba a hablar a Moisés? ¿Quién se recuerda? Ahora, mientras están pensando, es bien interesante este punto. Fíjense que cuando Dios habla, hermanos, de una manera figurada, siempre el Señor revela misterios. De esa forma. Cuando Dios va a hablar, hermano, de una forma figurada, ahí hay un misterio, ¿verdad? Hay un misterio que no es dado a conocer públicamente, sino que Dios se lo está entregando a la persona, ¿verdad?, a la cual Él le entrega el mensaje. Esa persona recibe el lenguaje de Dios. Posiblemente esa persona tenga la interpretación, pero cuando esa persona lo escribe, ¿verdad?, el resto de las personas se quedan sin interpretación, a menos que la persona revele lo que Dios le ha revelado. Pero de otra manera, ese misterio queda, ¿verdad?, ahí oculto. Más sin embargo, cuando Dios revela, fíjese, misterios, es bien interesante que no todos los siervos de Dios en las Escrituras estuvieron en condiciones de recibir misterios de Dios. No todos. Por ejemplo, si nosotros miramos los 12 discípulos, ¿verdad?, basados en el canon bíblico, en los libros que tenemos de las Escrituras, vamos a darnos cuenta que no todos, ¿verdad?, hablan misterios de Dios. Por ejemplo, si hablamos de Tomás, fue un discípulo del Señor, ¿verdad? No tenemos un libro de él, ¿verdad? No tenemos un mensaje, una predicación de él. No nos enseña mucho Tomás de los misterios de Dios. Nos puede enseñar, por ejemplo, alguna otra parte de la vida cristiana, pero de los misterios no hay ahí. Por ejemplo, ¿de qué otro discípulo podemos hablar? ¿De qué otro discípulo podemos mencionar, aparte de Tomás? Por ejemplo, si hablamos de Felipe, ¿verdad? De Felipe, un evangelista, oímos de él, en el caso de Felipe fue diácono, fue evangelista y fue uno de los 12, ¿verdad?, discípulos del Señor. Era un hombre bien privilegiado, pero a pesar de que el Señor, hermano, arrebataba a Felipe en el espíritu y lo iba a poner por otro lado. ¿Se recuerdan con quién más hacía eso el Señor? ¿Se recuerdan con qué otro hombre en las Escrituras Dios hacía eso? En el Nuevo solamente tenemos, creo, si no me equivoco, a Felipe. Pero en el Antiguo, Eliseo levantaba muertos estando muerto. Algo así, ¿no? Eliseo levantaba muertos estando muerto. Tremendo, ¿no? Imagínense, si muertos levantaba muertos, ahora en vida, ¿cuántos levantó? ¿Qué otro? ¿Quién hermano era? Que Dios, hermano, lo arrebataba. Estaba en Filadelfia, lo arrebataba y lo iba a poner allá por Nueva York.
Y fíjese, la escritura dice que cuando lo veían le decía, quédate aquí, no te vayas a mover, pues no te vayas a mover. Y se iba, y cuando regresaba ya no estaba. Ay, decían, el Señor se lo llevó y lo fue a poner por otro lugar. Y de verdad que era así. De verdad, yo lo agarraba y lo ponía en un monte, de repente lo arrebataba del monte, lo ponía en una ciudad y así lo andaba. Mire qué bonito, ¿verdad? Mire qué galán. Lo transportaba, hermano. Un misterio, un misterio. Más sin embargo, en las escrituras, hermano, este personaje, fíjese, no escribió nada acerca de eso. Un misterio. Un misterio, y él pudo haber dicho 2, 3 palabras, pero no dijo absolutamente, no nos dejó nada, hermano. ¿Quién fue, pues? Por ahí andaban cerquita. Aleluya, ¿quién era? Elías. ¿Se recuerdan de Elías? ¿Se recuerda que Elías tenía que enfrentarse ante aquella pareja malvada? ¿Cómo se llamaba? La Jezabel y el esposo de ella, Acab, hermanos, y que le decía a un servidor ¿cómo se llama? De estos reyes malos, le decía a Elías, quédate aquí, porque los reyes quieren hablar contigo, pero no te vayas a ir, no te vayas a ir. Sí, aquí voy a estar, no te vayas a ir. Entonces se iba a avisarle, Elías está por allá, y cuando ellos venían ya no lo veían, y le decía, tú nos estás engañando. No lo estoy engañando, si aquí estaba, pero es que el Espíritu de Dios lo agarra y se lo lleva, y yo no sé cuándo lo agarra y a dónde es que lo va a dejar. Y eso no es mi culpa, pero aquí le dije yo que se quedara, pero el Espíritu se lo llevó. Entonces Elías, hermano, era uno de esos, pero Elías, hermano, no escribió nada, ¿verdad? Acerca de cómo Dios, hermano, le compartía esa experiencia. Ahora, Felipe era otro, hermano, que predicando la palabra de Dios se lo llevaba de un lugar, lo ponía en otro y lo ponía así predicando, hermano. Era bastante interesante. Ahora, en este caso, hermano, volvamos a Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Cómo le iba a hablar a él? ¿Cómo? Bueno, en este caso, ¿verdad? Al principio fue así. Dios, en realidad, Dios le hablaba, ¿verdad? No a Aarón, sino que Dios le hablaba a Moisés. Entonces, pero Moisés, como era tartamudo, entonces y tenía miedo a hablar con la gente, pues, ¿verdad? Moisés le decía a Aarón, y Aarón, pues, entonces hablaba delante de las personas. Pero ¿cómo era la manera en que Dios le hablaba a Moisés? Lo hacía en un lenguaje entendible, ¿verdad? Ya pusimos un ejemplo, o en un lenguaje, ¿verdad? Figurado, ya vimos otro ejemplo. ¿En cuál de los dos le hablaba el Señor a Moisés? A ver, no. ¿Cómo? No. Bueno, Moisés lo entendía, pero los veo inseguros. Fíjese, el Señor le dijo, ¿verdad?, que a Moisés le iba a hablar cara a cara y sin figuras. O sea, que el lenguaje que iba a ocupar con Moisés iba a ser, ¿verdad?, lenguaje entendible. No iba a haber figuras, no iba a haber misterios, ¿verdad?, no iba a haber símbolos, ¿verdad?, todo iba a ser bien clarito, ¿verdad?, para que Moisés le entendiera. Ahora, Dios ahí le manifiesta a Moisés, ¿verdad?, que la manera en que él habla, ¿verdad?, no es tan común hablar de una forma entendible, sino que lo común en Dios es hablar siempre en una manera simbólica. O sea, Dios siempre habla un poquito
diría yo, más de una manera simbólica que de la manera entendible. Entonces a Moisés le dijo, más contigo no va a ser así. Contigo voy a hablar directo, ¿verdad? Me vas a entender las palabras y no vas a tener que buscar interpretación. No va a ser así. No va a ser así. Entonces, vea, hermano, Moisés, ¿verdad? Moisés tuvo esa experiencia de poder, hermano, comprender el lenguaje de Dios, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Sin figuras, sin símbolos, ¿verdad? Nada complicado, sino todo aquello entendible, ¿verdad? De primera mano, de parte de Dios. Ahora, el caso de Moisés, fíjese, es un caso especial. Por ejemplo, el caso de ¿qué otra persona digámoslo así, en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento habla de misterios? Ya vimos, por ejemplo, Tomasito, ¿verdad? No dijo nada. Un ejemplo, Felipe tuvo experiencias, bueno, esa de transportarlo, una experiencia terrible. No dijo nada, ¿verdad? ¿Qué otro en las escrituras del Nuevo Testamento habla de misterios? Mencióname quién y yo le voy a decir por qué. Bueno, no le voy a decir, le voy a preguntar por qué dice eso, por qué lo menciona a él. Por ejemplo, Mateo, ¿verdad? Lucas no hablan de misterios. Marcos no habla de misterios. ¿Qué otro? Pablo. Ahora aquí viene la pregunta, deme un ejemplo. Muy bien. Muy bien. Pablo, hermano, fue un personaje, un hombre que Dios le hablaba y él, ¿verdad? Prácticamente tiene mucha instrucción, ¿verdad? Pero en cuanto a misterios, está bien cortito. ¿Verdad? Está bien cortito porque hay unos versículos nomás donde dice que Dios le permitió ir en el Espíritu, ¿verdad? A un lugar donde no es permitido llegar y que él vio y escuchó cosas. Ahora, entonces, Pablo, ¿qué vistes? Explícamenos, por favor. No dijo nada. Pablo, ¿qué oíste? ¿Oíste sonido de muchas aguas? ¿Oíste relámpagos? ¿Oíste esto? ¿Oíste que los ángeles adoraban? ¿Qué oíste, Pablo? No dijo nada. Se quedó, ¿verdad? Bien cortito. No mencionó. Lo dijo la experiencia, ¿verdad? Que tuvo. Diríamos como el caso de Elías, como el caso de Felipe, mencionan la experiencia de ser, ¿verdad?, transportados en el Espíritu. Pero ¿cómo es eso? Bueno, explícanos un poquito. No lo mencionaron, ¿verdad? No lo mencionaron, pero tuvo una experiencia. Pablo fue uno de esos. ¿Qué otro más? Juan, exacto, ¿verdad? Ahí lo tenemos, es el libro que estamos estudiando. Fíjese, hermano, en el Nuevo Testamento diríamos Pablo un poquito, ¿verdad? Y de los apóstoles, ¿a quién? Bueno, solamente a Juan. De 12, Dios escoge uno y le da la revelación del libro Apocalipsis, tremenda revelación y mucho que estudiar, hermano, mucho que interpretar, mucho que, hermano, hay que regresar a Génesis, a los demás libros de la Biblia, comparar, a ver qué es lo que Dios está repitiendo en su lenguaje para descifrarlo, hermano. Pero a ninguno de los 11 apóstoles Dios no le reveló nada. ¿Se lo dio a quién? A Juan. Ahora, Pablo, ¿verdad? Aparece en el ministerio y Dios le da, ¿verdad? A pesar de que él escribió una buena parte del Nuevo Testamento, le da un poquito, pero Pablo no da detalles, no explica, ¿verdad? No está entrando. Él dice, no sé si fue en el cuerpo, visiones o qué pasó, pero lo que sí estoy consciente, ¿verdad? Que vi, que escuché y esto fue realmente un galardón. Ahora, hermano, no da detalles, es bien corto, bien corto. Entonces, fíjese, Dios cuando da revelaciones,
no las da tanto, tan así, como en público, ¿verdad? Él cuando da los misterios, hermano, Él escoge personas para revelar esos misterios. Ahora, por ejemplo, si nosotros tomamos como población, ¿verdad?, cristiana, hermanos, los hermanos de nuestra iglesia, ¿verdad?, pudiéramos aplicar la misma ley. Dios no nos va a revelar todos los misterios a todos. Ahora, va a escoger unos cuantos, 1 o 2 por ahí, ¿verdad? Pero al resto los va a dejar ahí que se estén quebrando la cabeza. Pero 1, 2, 3 por ahí, Dios les revela los misterios nomás a esas personas. Ahora, por ejemplo, Pedro dijo, bueno, Dios le ha dado tanta sabiduría a Pablo. Ahora, Pedro, ¿quién era? Pedro, el que, hermano, era como el director de los apóstoles, le decía, mire, vamos para allá, caminemos por acá, hagamos aquí, hagamos allá, usted va a irse para allá, yo me voy para acá, hermano. Pero a pesar de eso, ¿verdad?, no manejaba los misterios. No manejaba misterios de Dios, ¿verdad? Manejaba dirección, manejaba iniciativa, manejaba impulso, ánimo, ¿verdad? Elocuencia, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a manejar los misterios de Dios, era muy poquito. Y él mismo dice, ¿verdad?, Dios le ha dado a Pablo, imagínense, ¿verdad? Él, comparándose con Pablo, decía, a Pablo le ha dado más que a mí. Y Pablo tiene unas cosas que ni yo se las entiendo. Y mucho menos los que están en el mundo, que él le van a, ni nosotros que estamos dentro de la obra no le entendemos las cosas que él explica. Entonces, peor los de afuera. Ahora, él no recibió mucho, ¿verdad?, de misterios del Señor. Más sin embargo, hermano Juan, ¿verdad?, fue un hombre que, hermanos, logró albergar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Bueno, Dios lo escogió y punto, ¿verdad? Dios lo escogió a él y no hay más que discutir, ¿verdad? Que por qué era así, bueno, no lo sabemos honestamente. Dios lo escogió, ¿verdad? Y a él le reveló el libro de Apocalipsis, hermano, y ahí está plasmado. Ahora, una pregunta. En el Antiguo Testamento vimos que Moisés fue uno de esos personajes que Dios le dio le dio misterios, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés subió a la cúspide de un monte y descendió una nube, lo envolvió y salían truenos y todo, hermano, temblaba el monte, humeaba el monte, hermano, la presencia de Dios estaba ahí, hablaba con Dios cara a cara, hermanos. Ahora, pero Moisés no escribe mucho, ¿verdad? No escribe mucho. Por ahí hay una presencia de Dios que Moisés detalla, hermano, con unos cuantos rasgos, pero no aquel momento, ¿verdad?, tan ceremonial que pudiera haber existido al estar rodeado de la presencia de Dios, hermano. No hay mucho detalle. Lo menciona, pero no hay mucho detalle. Como Juan, ¿verdad?, aquí en el libro de Apocalipsis, hermano, está dando, hermano, detalles tan minuciosos, tan pequeñitos, hermano, que a uno, ¿verdad?, puede pasar horas, días, semanas, meses, años, hermano, tratando de investigar qué significa esa palabra. Ahora, hermano, Moisés tuvo eso. Ahora, ¿qué otro personaje en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios le reveló, hermano, misterios? Ezequiel, por ejemplo, de Apocalipsis, vamos a saltar a Ezequiel. Y Ezequiel, hermano, fíjese, lo que está aquí, ¿verdad?, relacionado con los 4 seres vivientes, la respuesta lo vamos a encontrar en Ezequiel, ¿verdad? Pero vamos a dar una vueltecita para que aprendamos para llegar a esa respuesta. Entonces, hermano, ¿qué otro personaje aparte de Ezequiel, aparte de Moisés, nosotros vemos en las Escrituras, hermano, que maneja, hermano, misterios de Dios? Daniel, excelente, hermano. Daniel. Ahora, Daniel, hermano, ¿cómo Dios le hablaba a él? ¿Por sueños? ¿Cómo? Bueno, Dios le hablaba a él, visión o sueño, hermano, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿De la forma entendible o la forma simbólica? ¿En qué forma le hablaba Dios a Daniel? Le hablaba de una forma simbólica.
Fíjese, le hablaba de una forma simbólica, incluso, ¿verdad?, a los gobernantes que estaban en el periodo de Daniel. Les hablaba a ellos también, ¿de qué manera? ¿Entendible o simbólica? Simbólica. Entonces, hermano, ¿verdad? Aquí entramos a la parte del lenguaje enigmático. Este tipo de lenguaje, hermanos, para poder interpretar, encontrar la interpretación correcta, requiere conocer la Biblia, hermanos, con un estudio detallado, ¿verdad? Me refiero a lo que es gramática, me refiero a lo que son las costumbres de aquella época, algunos dichos, algunos refranes, ¿verdad? También es importante consultar muchos diccionarios y algunos, ¿verdad?, son muy importantes, hermanos. Y aparte de eso, ¿verdad?, es muy importante también, hermanos, tener la interpretación de Dios. Dios entrega habla en un lenguaje simbólico, figurado. Ahora, la respuesta, hermanos, ¿verdad? Para encontrar la respuesta, Dios tiene que dar la revelación a esa respuesta. Si Dios no da la revelación a esa respuesta, entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a callar y aprender a decir, no sabemos, ¿verdad? Hay especulaciones, hay comentaristas, unos dicen aquí, pero no tenemos, ¿verdad?, la interpretación exacta de qué está pasando. Entonces, hermano, por ejemplo, el caso de Daniel, ¿cómo era que Daniel, hermano, interpretaba el lenguaje figurado de Dios, el lenguaje simbólico cuando Dios hablaba? Fíjese, Dios hablaba el lenguaje simbólico, y cómo Daniel encontraba la interpretación. Ahora, Daniel tenía una cualidad, que Daniel oraba. Aparte de que oraba, ¿qué otra cosa? Bueno, consultaba a Dios, oraba. Aparte de eso, ¿qué otra cosa? Ayunaba. Ya me había olvidado, hermano. Los felicito. Estamos en nuestra semana una semana donde hemos empezado el ayuno y oración. ¿Qué otra cosa más? Hay una cuarta. ¿Qué otra cosa más? Y se los digo que de verdad que esta cuarta está escondida, pero está en el libro. Y yo he predicado acerca de eso. Pero sí que tienen que escarbar para encontrarla. Que por cierto, pueden tener una pista con lo que está aquí en el punto número 2. Si lo han visto, lo van a... ahí está, sí, ahí está. Y me lo van a mencionar. Oraba, ayunaba, le preguntaba al Señor por la interpretación. Bueno, ya sabemos que oraba y ayunaba, pero ¿cómo sabemos nosotros que Daniel, hermano, le pedía a Dios la interpretación? ¿Qué prueba tenemos de eso? Pero ¿qué momento tenemos nosotros de prueba de que Daniel le preguntaba a Dios la interpretación? Sí, pero ¿qué? Era un don, exacto, era un don. Pero ¿cómo trabajaba ese don? Fíjese, bien interesante, a él lo llamaron y le dijeron, dicen que el espíritu de los dioses mora en ti. Y le dijo, no soy yo, sino que la interpretación viene de arriba. Mostradme, ¿verdad? Mostradme qué es lo que te tiene turbado, qué ha sucedido, qué has visto, para que yo entonces vaya y ore y espere la revelación. Dame tiempo, porque va a tomar tiempo, pero necesito recibir la revelación de Dios acerca de este asunto. Por ejemplo, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me equivoco, Elías, ¿se recuerdan que Elías, no estoy seguro si fue Elías o Eliseo,
Pero uno de los dos hermanos había creo sanado o resucitado, creo que había sanado o resucitado, algo así, no estoy muy al tanto, al hijo de una mujer. Fue Elías, ¿verdad? Elías, bien, Elías. Y ujú. Sí, me parece que anda por ahí por Eliseo. Entonces, pero el asunto es de que venía, ¿verdad? Uno de ellos, venía el profeta con su criado, y la mujer, cuando lo vio de lejos, se postró y empezó a llorar. Y entonces el profeta se quedó, ¿verdad? Se quedó como quieto. No podía hacer nada. Y él mismo dijo: ella está en amargura, está en un dolor, pero Dios no me ha revelado cuál es el motivo. O sea, en ese momento él no tenía revelación. O sea, ellos se movían en base a la revelación que Dios le daba. La mujer está enferma, la mujer, el hijo o la hija tiene una prueba. Y entonces, en base a la revelación que tenía, ellos se movían. Pero en ese momento fue algo impactante ver a alguien llorar, postrado, ¿verdad? Angustiado, clamando. Y se quedó sin hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tengo que esperar que Dios me dé la revelación. Dios no me ha revelado. Me ha encubierto el asunto, ¿verdad? Entonces él necesitaba saber qué había oculto, ¿verdad? Para entonces, pero ¿de dónde iba a recibir esa información? La iba a recibir de arriba. O sea, estos hombres, hermanos, se movían, ¿verdad?, en el espíritu, ¿verdad?, no en la carne, ¿verdad?, o con la mente, o de otra manera. Se movían en el espíritu, y conforme al espíritu lo que les revelaba, así ellos actuaban, ¿verdad? Así ellos se movían, así ellos daban la palabra de fe. Entonces, hermano, era algo bien interesante. Ahora, Daniel, hermano, ¿verdad?, le pedía a Dios la revelación, porque Dios le hablaba, ¿en qué manera? En una manera simbólica. De una manera simbólica. Entonces Daniel, Moisés, ¿verdad?, fueron personajes. Ezequiel fue otro que Dios les habló, hermano, y eso realmente es algo bien interesante, hermano, de esas dos maneras, ¿verdad?, cómo Dios habla. Ahora, hermano, le pregunto, ¿cómo Dios le habla a usted? La mayoría de veces, usando, ¿verdad?, las dos maneras, el lenguaje entendible o el lenguaje figurado, siempre Dios habla muchas veces de la manera simbólica. Ahora, le voy a hacer yo esta pregunta a usted: ¿cómo usted le va a entender a Dios? No a través de mí. Cuando Dios le habla a usted, o sea, cuando Dios le habla a usted, entre Él y usted, ¿verdad?, no hay mensajero, no hay pastor, no hay nadie por medio, entre Dios y usted. Dios le habla a usted. Bueno, la pregunta es: ¿le habla? No que usted le habla a Él, Él le habla a usted. Y si Él le habla a usted, ¿verdad?, ¿cómo es la manera en que Dios le habla a usted? Yo un día estaba en con un grupo de hermanos, y no va a creer que Dios me estaba hablando y yo no le había entendido.
¿Se imaginan ustedes eso? Ahora, por ejemplo, el caso de Samuel. Samuel estaba en el templo y lo llamaban por su nombre: Samuel, Samuel. Y el muchacho salía corriendo. ¿Me parecen los hijos de nosotros? Allá, ¿qué quiere? Hermano Elí, le decía. Muchacho, le dije, yo no te estoy. Vete para allá. Y Samuel se iba otra vez al templo. Y de repente le decía: Samuel, Samuel. Y salía corriendo: ajá, ¿me llamaste? Yo no te estoy llamando. Hay unos pastores que les dicen mocoso y toda esa cosa. Yo no acostumbro eso. Luego la tercera, hermano, pero vino este hombre y se quedó pensando: Dios mío, este hombre, este muchacho está escuchando que lo están llamando por su nombre, pero aquí no hay nadie. Esto no puede ser otra cosa más que la voz de Dios llamándolo a él. Entonces le dijo: si te vuelven a mencionar tu nombre y lo vuelves a escuchar, vas a decir estas palabras: heme aquí, Señor, que tú quieres. Y se fue. Y volvió otra vez: Samuel, Samuel. Hermano, y él, ¿verdad? Sin saber, y en vez de salir corriendo allá para donde Elí, le dijo: heme aquí, que tú quieres. Hermano, y se desata Dios con tremendo plática con Samuel. Ahora, yo estaba en una reunión con unas hermanas hace tiempo, y yo no entendía, hermano, que Dios me estaba hablando. Y de repente a una de las personas que estaba ahí la tomó el Espíritu Santo y se da la vuelta. Era una señora ya anciana, de edad avanzada. Se da la vuelta: hermano Roberto, me dijo, dice Dios que le está hablando. Yo me le quedo porque yo estaba sentado y a mí por poco me sale el corazón del susto. ¿Qué le digo yo? Le está hablando y usted no entiende. Ahorita me acaba de decir: mira, le estoy hablando a este y no me entiende. Decirle que me preste atención. Ahora, Dios había ocupado un método para hablarme en ese momento, y luego más adelante van a ver algunos ejemplos y luego seguro les cuente por ahí. Ahora, hermanos, Dios habla. Dios nos habla a nosotros. Ahora, pero que muchas veces nosotros, ¿verdad?, no percibimos la voz, no escuchamos la voz, ¿verdad? Andamos un poquito, ¿verdad?, fuera de base. Y Dios, hermano, siempre habla, siempre está hablando con las personas. Ahora, ¿cómo Dios le habla a usted? Le pregunto: ¿qué le dice? Le puedo preguntar: ¿qué le mostró? Le puedo preguntar: ¿qué le dio? ¿Qué le entregó? ¿Qué puso en sus manos? Le puedo preguntar: ¿qué es lo que Dios va a hacer con usted? Le voy a contar una cosa bien. Hace unos días estaba estudiando yo lo de las piedras. Y estudiando sobre las piedras, vino el Señor y me dijo en ese momento: te voy a dar un nombre nuevo, me dijo. Y bueno, y en la Biblia lo hemos leído, que el Señor, uno de los mensajes de las 7 iglesias, que el Señor dijo que nos va a dar un nombre nuevo. Ahora, si usted se llama Jorge, se llama Juan, olvídese de Juan y de Jorge, usted va a tener un nuevo nombre. Bueno, si llega a la patria celestial, por supuesto. Ahora, yo no sé si abajo le van a dejar el mismo nombre, no sé. Pero ahí abajo, ¿para qué quiere uno nombre nuevo si va a estar ahí chicharrándose, hermano, por toda la eternidad? Pero ahí arriba en gloria uno necesita, hermanos, una identificación nueva, cielos nuevos, tierra nueva, hermano, todo nuevo, hermano. ¿Por qué no tener un nombre nuevo? Entonces, me dijo: yo te voy a dar un nombre nuevo. Y fíjese que el Señor, hermanos, ¿verdad?, me dijo cuál era el nombre nuevo.
¿Quiere que se lo diga? Ay, sí, que rápido dicen los amén. ¿Y por qué cuando se preguntan no dicen nada? Fíjese que él me lo dijo y le tengo una buena información. No le entendí. Porque la voz que yo escuché, la pronunciación que yo escuché, nunca he escuchado una pronunciación de esa manera. Y aún así, escuchándola, yo no puedo producir el sonido de lo que yo escuché. No puedo. No puedo reproducirlo. No puedo reproducirlo. Ahora, aquí se cumple, ¿verdad?, lo que dijo el Señor, que ese nombre lo vamos a conocer en aquel día. Ahorita no lo podemos conocer. Bueno, pero a mí ya me dio un adelanto. Y entonces vine yo y le dije, ¿cómo dices? Así. Y vino él y me lo dijo por segunda vez. No le entendí, hermano. Y le volví a decir, ¿cómo dices? Y me lo volvió a decir por tercera y no se lo entendí. Ya no le pregunté más. Entonces vino el Señor y escribió mi nombre, fíjese. Vi la escritura. Pero hermano, eso no es ni letras como las que nosotros usamos. Ese es un lenguaje diferente, hermano. Más o menos tengo así la forma, ¿verdad? Pero no sé qué dice. En esa actitud, ¿verdad?, es algo que nunca lo había oído, nunca lo había visto. Y ni viendo ni oyendo, hermano, se me quedó grabado. Son misterios de Dios. Son, hermano, definitivamente misterios de Dios. Ahora, hermano, aquí hay, hermano, una enseñanza, ¿verdad?, terrible de lo que Dios dijo, hermano, aquí en una de las iglesias. Dice que el nombre va a estar en una piedra. Bueno, hermano, nosotros, ¿verdad? Imagínense, yo le digo a usted, hermano, mira, apunte mi número de teléfono. Espera, hermano. Y usted empieza, ¿y qué está haciendo, hermano? Voy a buscar una piedra para poner el nombre. No, hermano, un pedazo de papel, póngalo, por favor. Pero aquí, hermano, la piedra, ¿verdad?, tiene un símbolo. El nombre tiene un símbolo, ¿verdad? Hermano, hay un misterio en todo lo que Dios, ¿verdad?, va a hacer con nosotros. Ahora, hermano, ese lenguaje, esa manera como Dios habla, uno tiene que saber qué está pasando. Ahora, le voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión, yo estaba haciendo algo en la casa. De repente Dios me pone la visión. Me puso el rostro de la persona y me mostró una silla de escritorio. Ya ve que las sillas de escritorio tienen varios rodos, ¿no? ¿Las han visto? Entonces me mostró la silla de escritorio, hermanos, volteada y con los rodos así dando vuelta. Y me mostró el rostro de la persona. Y yo lo vi de repente. Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué significa? Y me puse a orar, Señor. Y en el momento, hermano, llegó la interpretación. Y la interpretación era, hermano, fíjese, la interpretación era, ¿verdad? Uno mira el rostro y mira los rodos de una así dando vuelta. Y uno dice, ¿qué me pasó? Comí muchos frijoles, estaban picantes. ¿Por qué le pusieron picante los frijoles? Uno piensa por otro lado, pero no es así. En ese momento le oré al Señor, la interpretación llegó clarito. Y el Señor me dijo, a esta persona que te mostré, la van a rotar en su trabajo, en la oficina donde trabaja, y la van a poner en una posición más alta. Y en ese momento que yo recibí la interpretación, ahí mismo me cambié y me fui. Y llegué donde la persona y le di, y saludé, bla, y platicamos y todo. Me voy, le dije. Solamente venía que le quería mostrar. El Señor me mostró en este momento esto y esto. Y lo que el Señor me dijo es que hay una posición nueva donde la van a poner a usted. Y eso es Dios quien está moviendo esas cosas. La persona se asustó, dijo, ¿y cómo sabe?
Bueno, el Señor me dio la revelación. Yo que estaba pensando en eso. Y me dijo, pues de verdad que me han dicho que me van a promover a una posición mayor, pero no ha pasado en este momento. Pero ya me lo dijeron. Y bueno, pues Dios quiera. Pues aquí es donde que Dios quiera, ya quiso. Y Dios lo va a hacer. Así que nos vemos. Y así fue. Y así fue. Se cumplió. Ahora, ¿cómo Dios habló en ese momento? Habló en una forma figurada. La interpretación, ¿de dónde vino? Vino de Él. Daniel trabajaba en esa misma dirección. Era un don, ¿verdad?, que Dios le había entregado para interpretar, para manejar, hermano, de esa parte. Y realmente, ¿verdad?, era algo que hermano, se utilizaba. Ahora bien, fíjese, los métodos como nosotros vamos a interpretar van a ir en estas dos formas. En la manera entendible, ¿verdad? Pero cuando hay símbolos, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para poder interpretar esa parte? Bueno, hermanos, ¿se recuerda que me dijeron que Daniel oraba, que Daniel ayunaba y que Daniel le pedía interpretación a Dios? Pero no me mencionaron la cuarta. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer para interpretar. Bueno, no los voy a mandar a orar ni a ayunar. Ya están orando y ayunando, ¿verdad? Pero ayuna. ¿Cuál es? Muy bien, exacto. Daniel era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. ¿Qué pruebas tiene? Deme una prueba. ¿Qué libro era? Tenía los rollos del profeta Jeremías. Y él estaba leyendo, ¿verdad? Y ahí estaban las semanas. Y eso era un lenguaje figurado. Y entonces él tenía que hacer cálculo, ¿verdad? Este es un lenguaje figurado, que es lo que Dios dice. Bueno, esto equivale a esto. Y se dio cuenta. Esto ya va a ocurrir. Ya el cumplimiento ya casi ya está. Y entonces Daniel se metió, ¿verdad?, en ese momento en ayuno y oración. Y fue cuando Dios le empezó a revelar cosas terribles a él, hermano. Pero fue producto ¿a qué? Producto de que oraba, ayunaba, le pedía a Dios interpretación, pero se metía en el estudio de la palabra de Dios. Así que, entonces, hermano, no invente, no pretenda, no finjamos de que vamos a interpretar, hermanos, el lenguaje de Dios sin el estudio previo a la palabra de Dios. No lo acepte en ningún lugar, en ningún momento, a nadie, hermano, que predique, ni usted mismo se acomode a eso. Si usted, hermano, no estudia, no espere que va a conocer las profundidades, o que va a conocer, hermano, cosas muy amplias, o que va a recibir cosas de Dios cuando usted está lejos de la palabra de. Es decir, la herramienta que nosotros tenemos para interpretar es y será la misma palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el lenguaje de Él está aquí. El lenguaje, la forma en que Él habla está aquí. Y en todo lo que Él dijo, en ninguna tilde, ninguna coma, en ninguna palabra, Él se va a contradecir. Dios no se va a negar a sí mismo. Él no lo va a contradecir. Hermanos, si Él dijo por allá una cosa, Dios habló por allá, permítame, vamos a ver si está aquí. Pues sí, le avalo lo que Dios está diciendo por allá. Pero si usted dice, Dios dijo tal cosa y ese fue Dios, a ver, espéreme, no lo veo, no lo encuentro, discúlpeme, no lo acepto. Debemos de ser, hermanos, rígidos, ¿verdad? No, que los hermanos son bien dulces. ¿Qué dulce? Si no está conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Seamos, hermanos, ¿verdad?, muy rectos, porque Dios es recto y ordenado. Dios no es, hermano, confuso. No. Dios es claro, hermano, ¿verdad? Que el lenguaje de Él, ¿verdad? Hay un mensaje oculto, pues hay que revelarlo. No crea que Dios, hermano, va a decir, yo le dije a usted de las 4 seres vivientes, vi que no me acuerdo, ¿cuál era el cuarto? No, a nosotros se nos olvida, pero a Él no.
Él tiene la interpretación, hermano, mejor que la de nosotros. Entonces, hermano, la interpretación bíblica está fundamentada en la palabra. Si vamos a interpretar Apocalipsis, hay que conocer Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Hay que irnos por, hermano, los profetas. Hay que irnos, hermano, por acá, por allá, ¿verdad? Para entonces tener respuesta al mensaje, porque el mensaje está aquí mismo, hermanos, en su bendita palabra. Así que, hermano, ¿verdad? Quería dar esta introducción muy clara. Son dos maneras, la entendible y la que lleva símbolos. Ahora, hermanos, si nosotros vemos los seres vivientes, Dios mío, esto está cabeza de águila, ojos, 500 ojos. ¿Cómo le hallo? No le va a encontrar ni la cola ni la cabeza. ¿Cuántas plumas le pongo? 5,000 plumas, ¿será suficiente? ¿Y cuántos? Oh, no, 500 son muchos. Pongámosle 10. Bueno, es bien difícil interpretarlo de esa manera. Entonces, de una forma idealista, ¿se imagina usted que llega al cielo, hermanos, y ve, ¿verdad?, un ser viviente lleno de ojos? Y usted, con permiso, me asustan sus ojos. Dios no nos va a asustar allá arriba, hermano. Dice la Biblia que cuando estemos allá arriba saltaremos como becerros de la manada, de contentos al estar con Él, hermano. Pero usted mira a un ser lleno de ojos, se asusta. Uy, no, y aquí está el cielo. Yo creí que era mejor. Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar? Bueno, hay que, hermanos, buscar entonces qué significa, cuál es el símbolo de cada una de las cosas que están en los seres y lo que implica cada uno de los seres. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Amén. Entonces, bien, ahí quedamos, hasta ahí nomás llegamos. Y próximo miércoles, hermanos, tocamos ya el primer ser. Ya le di introducción a la manera de cómo lo vamos a interpretar, cómo Dios es que habla de una manera o de otra manera, y a interpretar cuál es lo correcto. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Un comentario, ¿verdad? No me toca ahorita los seres, ya los vamos a tocar el otro miércoles, pero de lo que acabamos de hablar, digan. ¿No? ¿Aquí? Sé que estaban ansiosos de ver el primer ser, ¿verdad? Pero lo vamos a ver el otro miércoles. Yo quería de verdad hablar acerca de esto, era muy importante mencionarlo, ver la manera como lo vamos a interpretar. Recuérdense que, hermanos, el lenguaje entendible, fíjense, cuando Dios habla, el lenguaje entendible, eso implica, puede estar en el histórico, está en el idealista, no está en el simbólico, y puede ser futurista. ¿Me entendieron esa parte? Un poquito así. En el lenguaje, ¿verdad?, figurado, o en el lenguaje enigmático, puede estar el histórico, no está el idealista, sí está el simbólico, y puede estar el futurista. Más adelante vamos a ver, hermanos, unas narraciones, ¿verdad? Las narraciones del Apocalipsis, ¿verdad?, va apuntando hasta que finalmente la iglesia es llevada al cielo, comienza los 7 años de la gran tribulación, el juicio final, hermanos. Entonces, pero de repente aparecen narraciones que no tienen nada que ver con lo que acabo de mencionar. Son narraciones que vienen bien atrás. Entonces ahí, ¿verdad?, vamos a utilizar lo que acabo de mencionar. Ya más adelante yo se lo explico pausadamente, sin ningún problema. Dígame. Uh-huh.
podemos clasificarla en el lenguaje enigmático, sí, en el figurado, porque hay una comparación, ¿verdad? Simbólica, ¿verdad? De una cosa con la otra. Como el caso, por ejemplo, cuando uno se va a bautizar, ¿verdad? Es algo simbólico, ¿verdad? Que uno se sumerge, ¿verdad? Es decir, algo simbólico, que los pecados los tiene uno en ese momento, pero cuando uno se sumerge al agua, el agua tiene la propiedad de limpiar, ¿verdad? Entonces el agua nos limpia y emergemos, ¿verdad? Entonces ya estamos libres de los pecados. Entonces, entre comillas, los pecados quedaron en el agua y hay que salir rápido porque se le vuelven a pegar. Entonces, no es literal, ¿verdad? No es literal. La gente dice, no, yo no me bautizo en agua estancada, porque cuando ya sale y como el agua está ahí mismo los pecados se le vuelven a pegar. No, a mí no me gusta así, ¿verdad? A mí me gusta que el agua corra, así los pecados se van por allá, por allá, por allá, y ya no me vuelven a pegar. Es un acto simbólico, porque dijo, así como uno, ¿verdad?, se sumerge al agua y nace, ¿verdad?, representando cuando el Señor murió en la cruz, ¿verdad?, y resucitó, ¿verdad?, a una nueva vida. Entonces nosotros en ese momento no estamos clavados y nos sumergimos en agua y salimos ya sin los clavos, ¿verdad?, ya caminando. Es un acto simbólico, ¿verdad? Es un lenguaje no el entendible, sino que el lenguaje enigmático, ¿verdad? Ahí se clasifica eso exactamente. Como dijo el Señor también, ¿verdad? El caso, así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, es necesario que el hombre esté, ¿verdad?, 3 días también en el corazón de la tierra. Es decir, cuando él murió, ¿verdad?, esos 3 días que al tercer día iba a resucitar, ¿verdad? No es que en ese momento el Señor iba a andar buscando el pez, ¿verdad?, de Jonás y que se iba a meter al vientre del pez. No, ¿verdad? Era una comparación, estaba usando el simbolismo en ese momento. Pero ahí entra eso, exacto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bien, llegamos hasta acá entonces, hermano, gracias. Y la próxima, ¿verdad? Tocamos entonces el primer. ¿Se recuerdan los 4 seres? ¿Cuáles eran? Fíjese, le voy a decir esto. Por esta vez les voy a pedir que los grabemos en el orden que están, porque ese orden que están, vamos a ver que hay algo en las Escrituras que coincide en el número 4 y coincide en las figuras, en el mismo orden que está en la figura. Es algo que ¿verdad? Y lo voy a decir así, coincidió. Entonces, aprendámoslo, ¿verdad?, en ese mismo orden, y después les voy a revelar, ¿verdad?, con qué coincide en el mismo orden las figuras como aparecen con algo que está en la Biblia exactamente. Entonces, vamos con el primero. El león, el becerro, el hombre y el águila. Muy bien. Entonces nos vamos con esas 4 en orden y yo les explico con qué coincide exactamente esas figuras en la palabra de Dios. Bien curioso, 4 cosas, las mismas figuras y en el mismo orden. Increíble. Bien, entonces terminamos, hermano, gracias, amén.